les habla María José Sánchez, directora de UNE Costa Rica, una vez más desde nuestro podcast de UNE TV, parte de nuestro medio de comunicación, el único en la región dedicado 100% a los microempresarios. Hoy estamos con un exdiputado, abogado que no necesita gran introducción, Otto Guevara. Gracias. No, muy complacido, María José, de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por venir, por atravesar presas y lluvia bastante intensa, por venir a hablar con nosotros hoy. Mucho gusto. Para empezar a conversar un poquito, ahora que estamos hablando un poco fuera de cámaras, ¿por qué no contás un poco de cómo ves el panorama para la segunda ronda de elecciones? Bueno, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, 3 de abril, segunda ronda, dos candidatos que, a diferencia de lo que ha pasado en Chile, en Perú, de lo que pareciera podría suceder en Colombia, nosotros tenemos dos candidatos que tienen experiencia internacional y que de alguna manera entienden el rol que debe jugar el sector privado para generar riqueza en el país. Entonces, los dos candidatos generan confianza, inclusive a calificadoras de riesgo. Costa Rica, desde que ellos salieron elegidos para pasar a la segunda ronda, ha empezado a recibir una mejoría en la percepción de riesgo por parte de las diferentes calificadoras de riesgo. No solo porque, veamos, los ingresos tributarios han sido más altos de los que inicialmente se esperaba, sino que también con la aprobación de la Ley de Empleo Público por un lado, pero además con la posibilidad de que Rodrigo Chávez o José María Figueres sea el presidente de la República, las calificadoras de riesgo dicen, bueno, los dos son personas que tienen sus relaciones internacionales, sus contactos, y son personas que no tienen esa aversión hacia los emprendimientos, hacia quien emprende. Y eso es una buena noticia. La Asamblea Legislativa, por otro lado, ya quedó, digamos, definida su integración. Los 57 diputados tienen un ADN, una identidad más centro-derecha que todas las últimas 4 asambleas legislativas. Entonces, vamos a tener una asamblea legislativa donde va a haber una cantidad importante de sus integrantes que va a ver con buenos ojos algunas de las reformas estructurales que necesitamos impulsar en Costa Rica, que tiene que ver con la apertura de los mercados en materia energética, tanto el tema de los hidrocarburos como el tema de abrir el mercado de lo que es la producción de electricidad en el país y el despacho de electricidad. Pareciera que, como te digo, hay mayor posibilidad de que eventualmente se discuta una ley general de electricidad que abra el mercado eléctrico en Costa Rica con esta composición. Y también usted va a tener una cantidad de diputados que van a parar, siento yo, la creación de nuevas instituciones públicas, nuevos entes públicos, que van a parar regulaciones que vayan a asfixiar al sector productivo. Entonces, yo me siento optimista sobre la integración de la Asamblea Legislativa. Y en estos momentos la moneda está en el aire. Cualquiera de los dos, Rodrigo Chávez o José María Figueres, puede ser el próximo presidente de Costa Rica. Hoy las encuestas, si las elecciones fueran hoy, las encuestas favorecen a Rodrigo Chávez, pero es muy probable que con los días que faltan de aquí al 3 de abril esta diferencia se acorte y que vayamos a una elección ajustada entre los dos. ¿Cuáles han sido medidas específicas que se han hecho desde tu despacho, desde tu oficina, desde tu actividad como abogado, para favorecer al sector del emprendedor, del microempresario? A ver, fui diputado la primera vez en el 98-2002. En aquella época, para llegar a ser diputado, nosotros popularizamos una frase que todavía sigue teniendo vigencia. Y esa frase es: donde hay permiso, hay chorizo. En aquella época lo señalábamos vinculado a las licencias de taxis, a concesiones de taxis, diciendo, la pucha, es que cuando usted, sujeta una actividad económica a un permiso, a una concesión que se lo da el burócrata, que se lo da el político, está generando un caldo de cultivo para la corrupción. O sea, hay posibilidad de que sea de corrupción. Pero adicionalmente a eso, decíamos, hay muchas actividades económicas que dependen de tener una autorización del departamento y luego otro, y luego otro, y luego otro. Se van haciendo cuellos de botella. Entonces, esos cuellos de botella alimentan el riesgo de corrupción, pero además detienen inversiones y hacen que mucha gente desista de emprender. Dice, la pucha, tengo que durar tanto tiempo en conseguir los permisos que mejor no hago mi emprendimiento o me mantengo en la total informalidad. Y esos son los problemas que enfrentamos en Costa Rica. Hay mucho emprendimiento en la informalidad y también hay mucha mortalidad de emprendimientos. Alguien empieza el camino formal,
se encuentra con ese montón de trabas de por medio, trabas que en algunos casos significan una postergación para la entrada en operaciones de una empresa para quien quiere hacer todo según by the book, dicen los gringos, o sea, de acuerdo a las reglas y de acuerdo a todos los permisos que hay que sacar para obtenerlos. O sea, se tarda mucho tiempo, compromete capitales que tal vez no tiene, y entonces inclusive muchos emprendimientos ni siquiera nacen por eso. Entonces el concepto donde hay permiso hay chorizo me permitió en aquella oportunidad ser elegido como diputado, y durante varios años trabajé en un proyecto de ley que finalmente se convirtió en ley de la República, que se llama Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites. Se conoce como la Ley de Simplificación de Trámites, es la Ley 8220. Esa ley es de mi autoría y se aprobó en abril del 2002. Ha tenido ya 2 modificaciones. La última fue en esta Asamblea Legislativa que está terminando, una iniciativa de la diputada Silvia Hernández para darle más dientes aún a la Ley de Simplificación de Trámites o Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites, Ley 8220. Entonces me parece que esa ha sido un aporte muy importante que ha sido mejorado a través de las últimas Asambleas Legislativas, dándole más dientes, y también de alguna forma quienes detentan el poder del lado del Poder Ejecutivo y municipalidades cada vez tienen ya más interiorizado aquello que tienen que simplificar trámites. Entonces eso ha sido algo, digamos, importante, y veo, María José, que el presidente Carlos Alvarado se tardó casi 4 años en firmar un decreto, y lo firmó hace 2 días, hace poquitos días, un decreto señalando que están haciendo unas modificaciones en la Ley General de Salud y toda la reglamentación para dar los permisos sanitarios de funcionamiento. Y dice, los permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud se van a dar en un plazo máximo de 1 día, algo que tardaban antes 25 días o más. Y con esto están ayudando a que los emprendimientos formales puedan empezar operaciones en el menor plazo posible. Eso es una buena noticia. Lamentablemente le tomó casi 4 años de su administración emitir un decreto como ese. Eso siempre estuvo entre las competencias del Poder Ejecutivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esta dirección, y me parece bien. O sea, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y uno tiene que celebrar al menos este tipo de medidas. Hay que seguir en esa dirección. En esta administración también uno tiene que rescatar el aporte que han hecho algunos diputados. Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz han impulsado legislación importante que se ha convertido en ley de la República para simplificar procesos. Uno, que se acaba de convertir en ley de la República, por ejemplo, las sociedades inactivas ya van a tener más plazo para poder llenar un formulario, y además se está ordenando a la administración tributaria simplificar aún más los requerimientos de información que estaban solicitándole al dueño de un inmueble, de un vehículo que está a nombre de una sociedad, pero es una sociedad inactiva y que ahora tienen que contratar a un contador y hacer un montón de vainas para hacer eso. Bueno, lo están simplificando, y eso es una iniciativa del diputado Pablo Heriberto Abarca, y logró salir adelante. Otra que tiene que ver con la condonación de deudas de trabajadores independientes. Esa fue una iniciativa del diputado Pedro Muñoz. Se caminó mucho en esa dirección. Lamentablemente nos topamos con una sala constitucional que puso trabas, y ahora, bueno, todavía no, la Asamblea Legislativa no aprueba lo que tiene que aprobar, y la Caja tiene que luego reglamentarlo. Lo que va a lograr ese proyecto de ley es eliminar al menos multas e intereses de las deudas que tienen acumuladas trabajadores independientes, y esas son iniciativas muy buenas que básicamente se han ido aprobando últimamente. Yo había presentado un proyecto de teletrabajo, bueno, finalmente el teletrabajo se aprobó en Costa Rica. Había presentado un proyecto de educación dual, también se aprobó en este cuatrienio. O sea, ha habido algunos avances de iniciativas que ha aprobado esta Asamblea Legislativa que mejoran un poquito el entorno para emprender en el país. Hay mucho todavía por hacer, pero me siento satisfecho de lo que aporté en aquella época, y proyectos que estuvimos impulsando también nosotros y que se están convirtiendo en ley de la República, pero todavía hay una agenda de muchos temas pendientes. Acabas de tocar 2 temas que me gustaría profundizar. El segundo te lo pregunto ahora, y el primero es un poco amplio, pero aprovecho tu conocimiento del aparato público tan robusto que tenemos. Y la pregunta es, ¿hay trámites específicos, tomando en cuenta todas las instituciones públicas, que urja eliminar en cuanto, ahora que me tocaste el tema del proyecto de ley de simplificación de trámites? ¿Hay algunos en específico que urja eliminar para
darle un poco más de fluidez al emprendimiento en Costa Rica. Sí, yo pasaría los permisos sanitarios de funcionamiento de un control previo a un control posterior. O sea, yo eliminaría, inclusive rápidamente el presidente de la República entrante podría emitir un decreto diciendo, ¿sabe qué? Todos los permisos sanitarios de funcionamiento se extiende su vigencia por los siguientes 4 años, o sea, durante el resto de la administración. Entonces esa podría ser una manera como decir, bueno, ya usted no tiene que lidiar con el Ministerio de Salud, ya están extendidos. Y los nuevos permisos sanitarios de funcionamiento van a funcionar a través de la verificación posterior y no se requiere la autorización previa. Eso es una parte. Hay otra que tiene que ver con cambiar la naturaleza o el concepto que existe de patente municipal. El impuesto de patente municipal hoy está concebido como una autorización del gobierno local para que una persona pueda dedicarse a una actividad económica en esa jurisdicción cantonal y que para lo cual tiene que pagar un impuesto que tiene que ver con las ventas brutas y todo lo demás. Eso se le conoce como patente. Pero la patente, ese impuesto de patente, nuevamente los regidores y los alcaldes y la ley de patentes está concebida como usted no puede iniciar un emprendimiento en un municipio si antes usted no tiene la patente municipal, porque si no la municipalidad viene y te clausura. Y para tener la patente tienes que tener el permiso sanitario de funcionamiento. Te tráigame el permiso sanitario de funcionamiento. Aquí verificamos con Catastro y con la oficina de Catastro de la municipalidad a dónde está ubicado ese establecimiento, si el uso de suelo es conforme con esta actividad económica que usted quiere realizar, y basado en eso le otorgamos la patente, que usted tiene que tener ahí un cartoncito pegado para usted dedicarse a esa vaina. Si se cambiara ese concepto de autorización por un concepto de pago de impuestos, nada más. Entonces usted se inscribe como pagador del impuesto, entonces no necesita la autorización municipal para dedicarse a la actividad económica. Y si el plan regulador básicamente dice que en esa zona donde usted está puede haber actividad comercial, industrial, lo que fuera, ahí se delimita básicamente qué actividades son permitidas y cuáles no. Y si lo que usted está haciendo está dentro de eso, usted no necesita ir a pedir una autorización a la municipalidad, nada, usted arranque sus operaciones. La municipalidad llegará a supervisar que es lo que usted hace, para eso usted está inscrito como pagador del impuesto de patente. Pues usted va a la MUNI y se inscribe, pero ya no es pidiendo la autorización, no, aquí vengo a decirles que yo a partir de tal fecha inicié la actividad económica y este es el monto que yo debo pagar según la ley de patentes y paga lo que corresponde. Entonces, eso simplificaría muchísimo las cosas. Luego hay otras que tienen que ver con SETENA, y ahí en SETENA definitivamente es algo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo, es un reglamento que está durmiendo el sueño de los justos porque estuvo a punto de ser aprobado en la anterior administración, la de Luis Guillermo Solís, una reforma a las reglamentaciones de la Ley del Ambiente y todo lo que tiene que ver con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, para que los estudios de impacto ambiental solo se requieran para cierto tipo de actividades económicas, para las demás se eliminan, de tal manera que solo aquellas que de verdad van a tener un gran impacto van a requerir hacer un estudio, pero también un estudio acotado de cierta manera. Eso supuestamente venía en esa reglamentación, pero nunca se aprobó el decreto, y esta administración no quiso caminar en esa dirección. Usted elimina la necesidad de presentar estudios de impacto ambiental en ciertas construcciones de casas, de edificios, de bodegas, ciertos emprendimientos de cierto tamaño, etcétera, y con eso logra que los proyectos de generación de riqueza, de emprendimiento, de generación de empleos puedan iniciar operaciones en el menor plazo posible. Entonces ya hay cosas que se pueden hacer del lado ambiental, hay cosas que se pueden hacer del lado de las municipalidades con las patentes, hay algo que se puede hacer del lado de los permisos sanitarios de funcionamiento. Con todo eso, vos podrías tener un emprendimiento funcionando en un día. Usted constituyó la sociedad. Y lo otro es poder inscribirse a la Caja Costarricense del Seguro Social como patrono en línea. O sea, que la Caja no tenga que ir uno y hacer una fila ya a las oficinas centrales de la Caja y que luego un inspector de la Caja vaya a ver si efectivamente el lugar existe y esto y el otro. No, que en línea la persona que quiere emprender dice, bueno, sí, vamos a iniciar este emprendimiento, vamos a tener una única empleada que va a ser María José Sánchez, y aquí está, llenamos la planilla y pum, estripamos el botón de enviar la planilla y ya está, ya quedó asegurada a partir de ese momento y ya el número de empleador es tal. Eso
que es básicamente la utilización de tecnología para poder simplificar las cosas, en la Caja Costarricense de Seguro Social no ha podido hacerlo, son absolutamente inútiles. Y entonces eso es algo muy sencillo, ni siquiera se requiere ley para eso. Es nada más una junta directiva en la Caja y una gente ahí en las diferentes gerencias que tienen que ver con esto, que entiendan esto y que por Dios faciliten la posibilidad que la gente se afilie a la Caja. Yo además eliminaría la cotización obligatoria de la Caja para los trabajadores independientes, pero bueno, ese es ya un tema ideológico mío sobre el tema. Me parece que la Caja ha venido abusando con la determinación de cuánto tiene que cotizar un trabajador independiente, y hoy un trabajador independiente se acerca a la Caja para asegurarse voluntariamente y le empiezan a hacer unas preguntas y sale con el pelo parado porque sale con una deuda de 10 años, de 12 años, de 15 años de cuotas que supuestamente no ha pagado según la Caja Costarricense del Seguro Social, y que ya queda registrado como un deudor, y como deudor no puede tener ni siquiera acceso a los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en cualquier momento se expone a que le embarguen, si tiene una casita, le embarguen la casita, el carro, lo que fuera, por una deuda de un servicio que nunca recibió. Entonces eso hay que cambiarlo, y eso se cambia desde la Junta Directiva de la Caja, porque la Junta Directiva de la Caja es la que se inventó una metodología arbitraria, abusiva, y así como la inventaron, pueden modificarla y pueden borrar esas deudas, que es lo que correspondería hacer, que es lo que pretendía hacer de alguna manera el proyecto de Pedro Muñoz. Pero eso se puede hacer, se puede lograr el mismo propósito cambiando la metodología y aceptando la Caja que la metodología que tuvo es que de alguna manera impulsó y que generó esas deudas, es una metodología espuria, abusiva, irracional, la elimina, y por lo tanto debe eliminar todas las deudas, y a partir de ahora dice, bueno, sí, en los últimos 4 años estas son la nueva metodología, y la gente tiene que ajustarse a esta para que sea a partir de ahora, no hacia atrás, sino del momento en que ellos aprueban la metodología hacia el futuro. Con eso, mire, el país empieza a generar un mejor entorno para que muchos emprendimientos de los que UNE tiene, de los asociados y otro montón, de los miles de emprendedores que hay en Costa Rica, bueno, ya sientan que pueden formalizarse. Hoy la gente anda huyendo a la formalidad, y eso, cuando la gente huye a lo formal, nunca van a poder crecer, nunca van a poder acceder a un crédito bancario, porque el crédito bancario, el primero dice, tráigame la certificación de que usted está al día con la Caja. A la puta, ni siquiera estoy cotizando la Caja. Bueno, vaya y dígame que usted no tiene deudas con la Caja. Se acercó y salió con una deuda del carajo. Entonces ya no es sujeto de crédito, porque por lo menos créditos formales requieren que usted esté al día con la Caja, y ya está jodido con eso. Entonces, ese tema es fundamental si queremos formalizar todo el parque empresarial costarricense, que es extraordinario, que es grandísimo, y que es de cientos de miles de pequeños emprendimientos, porque la mayoría de las empresas de Costa Rica son pequeñitas. Bueno, esta es una transición perfecta, y casi que te me adelantaste, porque el segundo tema que quería tocar era justamente en relación con el proyecto de ley de las amnistías a las cargas sociales del diputado Muñoz. Y preguntar por qué ha costado tanto juntar los esfuerzos y sobre todo las voluntades para solucionar este tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre todo en relación con los trabajadores independientes. Hay un enamoramiento generalizado de muchísima gente con la Caja, muchísimos actores políticos con la Caja, a tal punto que el enamoramiento es casi que endiosamiento. Entonces, cualquier proyecto de ley que en teoría vaya a condonar alguna deuda o vaya a rebajar lo que alguien debiera pagar y todo, inmediatamente salen aquellas personas que dicen, están debilitando la Caja, están privatizando, le están haciendo un montón de cosas, y entonces la gente se asusta y entonces toma distancia y pierde fuerza a nivel político un proyecto de ley con esa iniciativa. Por otro lado, usted va a encontrar a la burocracia de la Caja, toda la gerencia financiera y otra gente diciendo, no, mire, si usted hace eso, vea los números, vamos a tener una afectación de las finanzas de la Caja, y bueno, con eso estamos comprometiendo el futuro de esta entidad que brinda tal y tal servicio. Entonces, la gente que está en la Junta Directiva de la Caja, básicamente lo que hace es basarse en lo que diga la gerencia financiera. La gerencia financiera dice eso, y entonces ellos no se animan a oponerse a lo que dice la gerencia financiera. Entonces, por eso ha sido muy, muy, muy difícil caminar en varias áreas. Uno era, hay un proyecto para bajar el pago de las cargas sociales para MIPYMES nuevas, precisamente para bajar la mortalidad de las MIPYMES,
o de las micro y pequeñas empresas, cuando están empezando, decía, bueno, que los primeros años paguen mucho menos, digamos, cargas sociales, o sea, bajarles, quitarles todo lo que es el IMAS y todo lo que es asignaciones familiares, lo que es el INE, todo lo demás, y además en la parte del seguro de enfermedad y maternidad y en la parte que tiene que ver con IBM, también reducirlo un poquito. Bueno, todo eso ha habido una oposición para que eso se materialice. La otra, que tiene que ver con la condonación de deudas de trabajadores independientes y racionalizar un poco, digamos, la metodología de cálculo para ver cuánto tiene que pagar el trabajador independiente, se topa con la gerencia financiera igual, que dice no. Y no ha habido nuevamente una voluntad en la Asamblea Legislativa para oponerse, porque también aquí nos encontramos con la Sala Constitucional. Entonces están especialmente los grupos más de izquierda, Frente Amplio, pero el Partido de Acción Ciudadana, que se oponían a eso, al proyecto de Pedro Muñoz, por ejemplo, e hicieron que cuando el proyecto se aprobó, lo llevaron en consulta a la Sala Constitucional, entre el primero y segundo debate, para ver qué decía la Sala sobre la condonación de esas deudas. Y la Sala Constitucional sale con un fallo que le deja a uno el pelo parado. Básicamente dice que ese proyecto iba a afectar la seguridad social. Estaba afectando la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero los fondos sociales, y que los diputados no tenían competencia para llegar y condonar el principal de las deudas, que lo único que podían hacer era condonar deudas producto de multas e intereses, pero no el principal. Y bueno, lamento mucho esa decisión de la Sala, y por eso es que digo que la manera de resolverlo, en vista que la Sala Constitucional cerró esa posibilidad, es entrar por el lado de la Junta Directiva, pero para eso se requiere miembros en la Junta Directiva con agallas, se requiere un presidente ejecutivo que esté convencido de que lo que hizo la Junta Directiva de la Caja en el pasado fue abusivo, irracional, y que afectó a todos los trabajadores independientes y está afectando también la posibilidad de que trabajadores independientes se formalicen y puedan eventualmente hacer crecer sus emprendimientos. Entonces, cuando entienda eso, podrá darse algún cambio desde la Junta Directiva. Si ellos no lo tienen claro, y si no tenemos en la Junta Directiva gente con agallas para enfrentarse a la gerencia financiera de la Caja y decir no, mire, es que esas deudas que usted tiene ahí reportadas sobre estados financieros, de todas maneras no las va a poder cobrar. Así que no nos engañemos. O sea, aquí usted nos está presentando unos estados financieros donde usted tiene unas cuentas por cobrar de 100,000 o 200,000 trabajadores independientes que no las va a poder cobrar. Entonces nos estamos engañando. Eliminemos esa vaina y reconozcamos que nosotros cometimos un error y hagamos las cosas a partir de ahora. Eso hay que manejarlo a nivel de Junta Directiva, cerrar filas con todos, una presidencia ejecutiva fuerte y que le pasen por encima a la oposición de la agencia financiera. Es lo que se requerirá para hacer eso. Si no lo hacemos, no hay manera en el mundo que un trabajador independiente solito pueda acceder a la formalización, digamos, como persona física. Tendrá que hacerlo a través de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, o sea, montar una estructura corporativa que tiene que pagarse entonces un abogado para hacer eso, y eso le va a costar no sé, 200,000 pesos entre todos los diferentes cargos que se requieren para inscribir una sociedad y contratar el contador para una cosa y la otra. Entonces ya ahí hay una barrera económica de entrada, porque tiene que montar una sociedad para que con la sociedad pueda empezar el proceso de formalización, porque como persona física no lo puede hacer por culpa de la Caja. Y entonces inscribirse como asalariado para poder acceder a un seguro, para poder acceder a los servicios de salud de la Caja y dejar la deuda ya, no tener nada a nombre propio, porque la Caja en cualquier momento puede embargarle, no tener nada a nombre propio, y tener, digamos, un salario que sea casi del monto inembargable, y con eso medio jugársela ante un escenario de una Caja abusiva. Siguiendo en esta línea de los obstáculos al emprendimiento que hay en Costa Rica, hay un tema que es los servicios públicos. Específicamente en cuanto a la electricidad, ¿qué se puede hacer para aliviar la carga que representa este costo para los microempresarios, trabajadores independientes informales? Hay varias acciones que se pueden acometer. Algunas de inmediatísimo plazo, que tienen que ver con que el ICE adopte la normativa NIF, que son las normas de información internacional de información financiera,
en toda su contabilidad, en el 100% de su contabilidad. Esto permitirá que lo que el ICE hoy está pasando a tarifas por concepto de arrendamientos, digamos, que son las diferentes represas que tiene, digamos, plantas generadoras de electricidad, que los financió y los está registrando como fideicomisos operativos para tomar el 100% del pago que está haciendo de esos préstamos, pasándolo por tarifa. Ellos deberían pasarlo a fideicomisos financieros. Es un poco técnico lo que estoy mencionando, porque eso le permitiría entonces solo pasar los intereses como gasto, y entonces eso y la depreciación, y eso haría que el precio necesariamente de la electricidad baje. Eso es como una medida de inmediatísimo plazo que puede ejecutar el siguiente presidente si quisiera. Le da la orden al presidente ejecutivo del ICE, habla con un miembro de la junta directiva y le dice, bueno, a partir de ahora hacen eso, y entonces eso se tendría que ver reflejado en las tarifas de una forma muy rápida. Hay una medida de mediano plazo que requiere de la aprobación de una ley de autorización de trasladar activos productivos del ICE a un fideicomiso. Entonces usted puede agarrar Arenal, por ejemplo, o las líneas de transmisión eléctrica, las pone en un fideicomiso. Ese fideicomiso, constituido por el mismo ICE o constituido por el Ministerio de Energía o lo que fuera, ese fideicomiso le vende la electricidad al ICE o el servicio de trasiego de electricidad. Ese flujo de ingresos, porque el ICE va a tener que pagar entonces por eso, ese flujo se titulariza, se sacan unos títulos y se colocan en el mercado financiero. Y podrán ahorrantes del mundo venir y comprar esas participaciones. También los fondos de pensiones de Costa Rica podrán llegar y comprar esas participaciones. Con eso, el ICE recoge, o el Estado, un montón de dinero. En este caso sería el ICE, un montón de dinero. Con ese dinero paga todas las deudas que tiene el ICE. Entonces, al pagar las deudas, ya no tiene que cargar a tarifas el pago de intereses de esas deudas. El principal ya también quedó eliminado. Entonces, el ICE podría tener un respiro para meterse en otros proyectos, como mejorar, por ejemplo, la producción eléctrica a través de la energía solar, de las los paneles fotovoltaicos. Entonces podría utilizar la luminosidad del sol para producir electricidad. Eso no está contemplado hoy en el plan de expansión eléctrica del ICE, y la electricidad en esos términos es mucho más barata que la que hoy está produciendo el ICE. Entonces esa es una medida como de mediano plazo, porque requiere la aprobación de una ley, luego hacer la estructuración y salir a colocar los títulos, recoger la plata para abonar la deuda. Hay otra medida que se puede llevar adelante por la siguiente administración, y es explotar gas natural en Costa Rica. Entonces usted puede perfectamente, el gas, lo que está en el subsuelo, nos pertenece a todos. Entonces podría perfectamente el ICE, mediante una alianza estratégica con alguna empresa que tiene experticia en ese tema, llegar y hacer unas perforaciones y poner turbinas para generar electricidad a boca de pozo, como sucede ya en diferentes países. Entonces usted, con el gas natural que nosotros tenemos, podemos producir electricidad muy barata, y esto se puede hacer relativamente en corto tiempo, 2-3 años se puede hacer, y con eso baja la tarifa eléctrica sustancialmente. Ya para el mediano y largo plazo debe promoverse la apertura del mercado eléctrico. Todo, o sea, geotermia, las posibilidades de que la gente pueda producir la electricidad que quiera desde su casa, los medidores bidireccionales, de tal manera que la gente el excedente lo pueda inyectar al sistema eléctrico y pueda sacar y pueda importar o pueda succionar del sistema eléctrico lo que requiera, aquella parte que no produce por su lado, o no puede que almacene unas baterías, pero todavía aún así requiere más electricidad, que la pueda tomar del sistema y pueda pagar la diferencia entre lo que coloca en el sistema y lo que demanda el sistema. Esto permitirá también la posibilidad de negociaciones entre productores eléctricos y grandes consumidores. Ya a nadie se le va a garantizar que lo que produce lo va a poder colocar. Tiene que entrar a una subasta diaria, y esto hace necesariamente que el precio del kilowatt hora baje sustancialmente. Yo dejé presentar un proyecto de ley en esa dirección,
Este proyecto he estado hablando con diputados de diferentes bancadas con el propósito de sometérselo a consideración de ellos para que actualicen la exposición de motivos, revisen la parte dispositiva con el propósito de determinar si eso podría, si alguna de las bancadas podría abrazar una iniciativa como esa para meter competencia en la generación eléctrica. Si hay competencia va a bajar el precio y también hay que abrir el monopolio de Recope en hidrocarburos y sus derivados. Eso permitirá también importar combustibles, importar también todos los derivados, propano, etcétera. Entonces bajará el precio del búnker. El búnker se está utilizando hoy para producir electricidad en la planta la planta de búnker de Garavito, en la zona de Montes de Oro. También hay unas plantas térmicas en la zona de Moín. Bueno, si usted baja el precio de los hidrocarburos, va a tener también una reducción de el costo de la electricidad. Pero yo no estoy apostando tanto a hidrocarburos porque además del precio vemos cómo están por las nubes. Yo le apostaría mucho al gas natural, nuestro gas natural. Eso reduce factura petrolera y nos permite producir electricidad muy barata y abrir el mercado para que se pueda producir electricidad eólica, electricidad con solar, electricidad geotérmica, pero ya en libre competencia. Hablando justamente de este tema, otro gran costo que tiene el sector es el combustible, y esto es un tema que está muy en boga, muy vigente en este momento. Hoy precisamente, y aquí tengo los números, el Recope solicitó un aumento de 87 colones al súper, 85 colones al regular y 121 colones al diésel. ¿Cuál es la justificación detrás de esto, sobre todo tomando en cuenta que ya el barril llegó a los $100? Sí, llegó a estar 140, bajó a 105, 115, 105, por ahí anda. Aquí tenemos varios problemas. Uno, Recope ha sido incapaz a lo largo de los años de tener ese monopolio de tener buena capacidad de almacenamiento. O sea, realmente hay muy poca capacidad de almacenamiento, hay muy pocos tanques donde se pueda guardar combustible. Y Recope entonces está comprando el combustible no en el mercado de futuros, que es algo que se debió haber promovido hace mucho tiempo, de tal manera que Recope sale a comprar combustible y dice, bueno, necesito combustible para los siguientes 6 meses y voy al mercado para ver el combustible de los 6 meses a un precio más barato en estos vaivenes de lo que estamos experimentando ahora. Hay posibilidades de conseguir precios más bajos en el mercado de futuros. Costa Rica compra en el mercado spot, entonces ya ahí hay un problema. Eso tiene que ver con poca capacidad de almacenamiento. Y nuevamente, eso tiene que ver con errores estratégicos en la dirección de Recope, que en lugar de meterse en una aventura como la que se metió con la CNPC de China, China National Petroleum Corporation, en lugar de meterse en esa empresa de refinación conjunta que le llamaron Soresco, donde Recope metió $50 millones, esos $50 millones los pudo haber invertido en la construcción de un parque de tanques de almacenamiento y también extender el poliducto. Podría extender el poliducto de Barranca hacia el norte, hacia la zona de Liberia, podría haber extendido el poliducto de la zona de Barranca hacia el sur, buscando la zona, inclusive hasta llevarlo hasta Golfito, casi con Panamá, de tal manera que no se requiera trasegar el combustible para llevarlo allá o transportar el combustible en cisternas, sino que todo se haría a través de el poliducto y teniendo tanques de almacenamiento en diferentes lugares del país, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debió haber invertido Recope, esos $50 millones, igual hacer una terminal portuaria hacia el Pacífico, de tal manera que pudiéramos abastecernos de combustibles también tanto por Moín como por el Pacífico, ya sea en la zona de Punta Morales o en la zona de Caldera o en la zona de Golfito, donde podría perfectamente ponerse una facilidad portuaria para la importación de combustible, hidrocarburos ya terminados. Entonces tenemos ahí esa primera, explicación de problema de gestión en Recope. El Recope tiene otros problemas, tiene demasiado personal para el tipo de funciones tan sencillas que realiza. Todo eso va cargado a tarifas. Eso es parte de lo que uno tendría que racionalizar. Y luego, uno dice, bueno, si la electricidad, si el costo de la electricidad fuera más barato, uno dice, bueno, con el precio del combustible como está, bueno, va a haber más vehículos eléctricos o la gente va a empezar a pasarse más hacia la electricidad, pero en lugar de
cocinar con gas propano, entonces cocinar con electricidad, pero el problema que tenemos nosotros es la electricidad tan cara. La electricidad no debiera ser tan cara. Entonces, si ya nos enfocamos en el tema de bajar el costo de la electricidad, el hecho de que suba el combustible sí golpea un poquito la factura eléctrica, pero de alguna manera incentivaría esa migración hacia una economía más descarbonizada, a una economía mucho menos contaminante, que dependa menos de esa factura petrolera o lo que se produce en otros países, y que empecemos a consumir nuestro gas natural, que el gas natural en todo caso es menos contaminante que el búnker, menos contaminante que el diésel, la gasolina, etcétera, y además es nuestro. Entonces deberíamos ir pasando hacia gas natural y deberíamos entonces abrir el mercado eléctrico para que sí podamos hablar de que Costa Rica en serio está comprometida con la descarbonización, que vamos efectivamente a migrar de un sistema muy dependiente de la quema de hidrocarburos y sus derivados hacia un sistema de una matriz más renovable y donde el costo de producir electricidad en Costa Rica sea muy bajo y por lo tanto los consumidores nos beneficiamos y el ambiente se beneficia. Después de esta explicación, ¿cuál es tu posición en cuanto a la posibilidad de que en el proceso de extracción del gas salga petróleo? Bueno, es una posibilidad. Según tengo entendido, he hablado con algunas personas expertas en esta materia, uno de ellos Roberto Dobles, quien fue ministro de Ambiente, fue presidente ejecutivo de Recope, fue presidente ejecutivo del ICE. Entonces ha estado en todos los diferentes cargos relevantes que tienen que ver con la materia energética. Él me comentaba que no necesariamente están vinculados, pero en el caso de que producto de una perforación llega y dice ¡pum!, ¿no? Pegamos ahí, se pegó ahí un bolsón de petróleo y sale el chorro parado ahí de petróleo. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso de inmediato tener unas compañías más serias del mundo haciendo ese tipo de perforaciones para esa eventualidad, y entonces utilizar el petróleo. Yo no tengo ningún problema con el petróleo. De hecho, ya tenemos legislación que permite el dar en concesión la explotación del petróleo, así como el gas natural, que se llama la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada precisamente en el primer gobierno de José María Figueres y creo que fue firmada por Miguel Ángel Rodríguez cuando empezó en el 98. Entonces ya la legislación existe para eso, y si hay que hacer algunas modificaciones en relación con el tema de la distribución de los porcentajes para esa alianza público-privada que tendría que hacerse entre el Estado costarricense y la empresa que vaya a hacer la exploración y eventual explotación, pues entonces habría que hacer esas correcciones, pero si eventualmente saliere, bueno, hay que nada más explotarlo de una forma responsable y lo menos dañina con el ambiente, así como los noruegos, que son los países que más responsables en materia ambiental, así como los noruegos lo han venido haciendo a lo largo de las últimas décadas, y que le ha permitido construir un fondo soberano para beneficio de todos los noruegos, que tiene una población parecida a la de Costa Rica, solo que tiene un ingreso por habitante de casi que 3-4 veces el ingreso por habitante que tenemos en Costa Rica. Tienen garantizadas todas las pensiones para todos los noruegos, y todo eso es con la explotación de sus recursos naturales, petróleo y gas. Entonces, yo no lo vería como un problema. Voy a hacer un brinco temático bastante grande. Quiero tocar un tema que no tiene nada que ver con combustibles, pero que sí me parece importante hablarlo, y es el proyecto de ley que se aprobó en comisión la semana pasada sobre la inspección laboral. ¿Qué significa este proyecto de ley? ¿Qué propone este proyecto de ley? ¿Y qué implicaciones tiene para el sector de los microempresarios? Bueno, este proyecto es un desastre para el sector productivo. Este proyecto lo que busca, fue aprobado a nivel de comisión, ahora pasa a plenario, y en plenario habrá que ver si tiene los 29 votos, mitad más uno, los votos necesarios para poder ser aprobado. Puede ser que requiera 38 votos por las competencias que se le están dando a los inspectores del Ministerio de Trabajo en este proyecto, de ingresar a las empresas, de acceder a información contable a la fuerza, deme todos sus libros contables. Usted no me puede impedir a mí el acceso a su propiedad privada, a su empresa. Me parece que para eso se va a requerir una mayoría calificada de diputados para aprobarlo, pero bueno, yo esperaría que nunca se someta a votación en la Asamblea Legislativa y que la mayoría de los diputados inclusive digan: no, archivemos ese bendito proyecto, ni siquiera lo pongamos a votación, dejémoslo ahí que se muera. Porque el proyecto, así como decía, le da competencias a los inspectores de trabajo de ir a los establecimientos y establecer, aquí viene la parte jodida, es
con base en toda esa información que ellos recaban, ellos podrían establecer multas en sede administrativa, multas que van casi hasta los 15 millones de colones. Entonces, y además el cierre durante algunos días, semanas, de los establecimientos productivos, de los establecimientos mercantiles. Y todo eso sin participación de un juez. Eso es en sede administrativa y por eso es que es tan serio. Hoy, si hay un aparente incumplimiento de la normativa laboral, entonces el inspector de trabajo hace un acta. Ustedes le notifican al patrono, le dice, mire, hicimos esta inspección y resulta que nos dimos cuenta que fulano, sutano y mengano no le están pagando el salario mínimo, o que tal otra persona no está asegurada, o que hay unos incumplimientos de las disposiciones de salud ocupacional. Entonces, dígame usted qué tiene que decir al respecto. Entonces le hacen ese informe, notifican al empleador y dice, bueno, la información que usted tiene es incorrecta, ese fulano de tal que usted dice que trabaja acá, no trabaja acá, es una persona que vino a traerle la comida a un trabajador, pero no trabaja acá. Esos otros que usted dice que no están reportándose el salario mínimo, usted está equivocado, vea lo que dice el salario mínimo, vea lo que nosotros les estamos pagando, y esto en relación con salud ocupacional, pucha, usted sabe que sí tienen razón en ese tema. O sea, nosotros vamos a, no sé, la puerta del baño, en lugar de abrir para adentro, abrir para afuera, o vamos a poner ahí también una pasarela o una agarradera en el baño, vamos a ampliarlo para que puedan entrar personas con silla de ruedas, etcétera. Sí, estoy de acuerdo que hay una normativa de la ley 7600 que no estamos cumpliendo, pero vamos a hacer en los siguientes 15 días, vamos a hacer esos ajustes y ya, o sea, no pasa nada. Eso es como funciona hoy. Con este proyecto de ley, nada de eso. O sea, dice, ahí tal vez incumplimientos, ¡pum!, le cierro el establecimiento y le pongo la multa de tanto. Eso se va a prestar para corrupción del carajo de estos inspectores, de los inspectores que le llegan a tocar puertas a las diferentes empresas, pero también va a convertirse en un riesgo de que muchas empresas puedan ser injustamente sancionadas, y luego de pagar es que tienen la posibilidad de ir a defenderse, pero primero tienen que pagar. Entonces esto puede quebrar muchos pequeños emprendimientos por las sanciones draconianas que podría establecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Esto es una pincelada de lo que está pasando dentro de la Asamblea Legislativa, pero poniéndole la cámara a las municipalidades, ¿qué papel han jugado en el clima empresarial de Costa Rica? Pues las municipalidades pueden ayudar mucho o pueden hacer la vida de cuadritos a un emprendedor. Y entonces hay municipalidades de municipalidades. Hay municipalidades que tienen de verdad tienen muy claro el rol que tienen que jugar para facilitar las cosas a los emprendedores. Tienen ventanilla única, facilitan las cosas, le tiran alfombra roja a quienes van a invertir en el municipio. Y esas son algunas, pero son la minoría de las acciones de las municipalidades. Hay otras municipalidades, algunas que por carencia de un recurso humano calificado, por carencia de recursos que les permita acceder a tecnología para poder brindar, mejores servicios y automatizar los procesos, etcétera, bueno, siguen manejándose como se manejaban hace casi 20 años, cositas a mano y cosas de ese. Todo eso es sujeto a muchos errores, a arbitrariedades de funcionarios, a corrupción, y a demora. O sea, como producto hay demora en todos los diferentes procesos, en la relación que un administrador tiene con una municipalidad. Entonces ahí hay mucho que hacer. Eso requiere de un poder ejecutivo que de alguna manera establezca una relación más estrecha con todos los gobiernos locales, con el propósito de identificar precisamente los cuellos de botella o las prácticas que son inconvenientes para el administrado, y de alguna manera le provea a las municipalidades ese acompañamiento para que hagan bien las cosas. Y ahí también las buenas prácticas de ciertas municipalidades pueden ser copiadas por otras. El IFAM, que a mi juicio no debería existir. El IFAM es una institución que realmente juega un rol absolutamente marginal y se utiliza un montón de recursos ahí en forma infructuosa, o se desperdician recursos. Mientras se aprueba la ley para cerrar el IFAM, deberíamos utilizar el IFAM para dar ese acompañamiento a aquellas municipalidades que no tienen esas buenas prácticas, para darles esa asesoría y ese acompañamiento para que hagan lo que tienen que hacer, para facilitar las cosas a la gente. Y también se requiere mucho luego
informar a la ciudadanía, asociaciones de desarrollo de todo tipo, organizaciones de la sociedad civil de un municipio, sobre cuál es el rol de la municipalidad y el rol que ellos como organización de la sociedad civil pueden hacer acompañando al municipio o presionando, hablar con los regidores y hacerles ver, miren, regidores, vean lo que está haciendo su municipalidad. Con esa actitud ustedes no van a poder lograr atraer inversión hacia el cantón, y si no hay inversión en el cantón va a haber más desempleo en el cantón, y ustedes no quieren que haya pobreza en el cantón, todo lo contrario, quieren que las cosas mejoren. Entonces, hacer conciencia en los regidores, en los alcaldes, de que ellos pueden de alguna forma convertirse en factor de desarrollo de su cantón o de atraso de su cantón. Y entonces todo está en que, tomando conciencia de eso, empiezan a hacer los ajustes correspondientes. Pues eso podría ser un ejecutivo que tiene más recursos, dando esos acompañamientos. En el caso, digamos, de los cantones de Limón, que son 6, Habdeba podría jugar un rol importante con los recursos que está captando de APM, con el propósito de fortalecer las habilidades gerenciales de los municipios y darle los recursos para que inviertan en tecnología y que efectivamente en los 6 municipios de Limón se simplifiquen las cosas sean sencillísimas, etcétera. Pero sí hay que trabajar mucho a nivel de las municipalidades. El sector empresarial en general del país viene de una racha que lo ha sometido a desafíos que hasta ahorita no tenemos gran claridad de cómo enfrentar. Estamos hablando de una crisis de desempleo, de las huelgas en las escuelas, del como fiscal, de 2 años de pandemia. ¿Qué se puede hacer desde el sector, dejando de lado lo que se puede hacer desde el aparato público? ¿Qué se puede hacer desde el sector para enfrentar esto o para levantar la cabeza? O empezar a levantar la cabeza. A ver, el sector productivo sabe a dónde tiene la piedra en el zapato, sabe a dónde le aprieta el zapato. Entonces tiene primero un rol importantísimo que jugar, y es básicamente el de hacerle ver a quienes están en el Poder Ejecutivo, a quienes están en los gobiernos locales, miren, yo soy el que estoy acá viendo a ver de qué manera genero puestos de trabajo y de qué manera saco adelante mi emprendimiento, pero ustedes no lo hacen fácil. Ustedes en el gobierno central está pasando esto y esto y esto, ustedes en el gobierno local está pasando esto y esto. O sea, entonces esa es esa, digamos, como primera llamada de atención de a dónde están las áreas que hay que mejorar. Entonces ahí juega un rol muy importante el sector productivo. 2, después de haber identificado eso, mantener el dedo en el renglón. Entonces no es que se lo dije, ya, no, presionar y entonces empezar a involucrar a diferentes actores de la sociedad civil, a diputados, con el propósito de que tomen conciencia de la importancia de hacer esas modificaciones con el propósito de mejorar el entorno para producir, porque nuevamente es el sector privado el que genera riqueza en un país, y entonces es el que genera los puestos de trabajo que nos va a permitir salir de pobres y que va a permitir mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, tomando conciencia la clase política de eso, debieran hacer todo lo que esté a su alcance para remover esos obstáculos, remover esas piedras de los zapatos, aflojar el zapato donde está apretando para que el sector productivo pueda desarrollar todo su potencial. Y luego, no solo eso, sino que además el sector productivo me parece que tiene un rol muy importante a la hora de proponer soluciones. Porque dice, sí, vea que me está apretando el zapato acá, que el costo de la electricidad está muy caro. Bueno, sí, perfecto. Y bueno, ¿cuál es la propuesta para bajar el precio de la electricidad? Que es una queja que yo siempre le he externado a las cámaras empresariales, que se quejan, son expertas en el lloriqueo, diciendo que sí, que el costo de la electricidad está subiendo, que estamos perdiendo competitividad, que esto y que lo otro, bla, bla, bla. Pero hasta la fecha no hay un solo proyecto de ley presentado por el sector productivo formal de Costa Rica a ningún actor, a ningún gobierno, a las jefaturas de fracción, a los diputados, sobre la solución al problema energético. Entonces ellos podrían perfectamente con sus asesores contratar a alguien, ver cuáles son las mejores prácticas que hay a nivel internacional en materia de bajar los precios de electricidad, promover un mercado abierto en electricidad, etcétera. Lo materializan en un proyecto de ley, se reúnen con todos los jefes de fracción y les dicen, aquí está la iniciativa nuestra. Se reúnen con el ministro de Economía, se reúnen con el ministro de Ambiente, se reúne con el ministro de Presidencia, se reúne con el presidente de la República y dice, aquí está nuestra propuesta sobre cómo rebajar el precio de la luz. Y así como eso, el sector privado podría hacer propuestas para mejorar dramáticamente el entorno en el que hoy están haciendo inversiones. En seguridad jurídica hay mucho que hacer. Seguridad jurídica, estamos hablando de derechos de propiedad en toda la zona marítima terrestre, derechos de propiedad en las islas del Golfo, derechos de propiedad en zonas protegidas, derechos de propiedad en lo que son, digamos,
parques, reservas biológicas, parques nacionales, etcétera. O sea, ahí hay mucho por hacer, y el sector privado podría llegar con iniciativas con el propósito de que se posibiliten inversiones en esas zonas. Entonces hay muchas cosas que podrían salir del sector privado, que lamentablemente no lo hacen. Por ejemplo, en revisión de planos, alguien me comentó una experiencia interesante de Colombia. En revisión de planos, aquí hay una única entidad. Está el INBU y está el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, todo ahí pasa por ahí. En Colombia hay veedores, eso está privatizado. Entonces hay personas que tienen fe pública. Entonces usted está metido en construcción y usted le lleva todos sus planos constructivos a uno de estos veedores, que son los que llegan y dan el visto bueno y todo lo más, y ellos asumen la responsabilidad. Entonces pero eso ni siquiera la Cámara de Construcción lo ha impulsado. Las cámaras ni siquiera están al día de lo que está pasando en otros países. ¿Cuáles son las mejores prácticas para mejorar la manera en que se hace negocio en el país? Cuando las cámaras estén pellizcadas y dicen, bueno, sí, estamos monitoreando, ahora en aquel país lo hacen de esta manera, pucha, qué ingenioso, qué interesante, pucha, podríamos hacerlo parecido por acá, vamos y traemos esa experiencia, la materializamos en un proyecto de ley o un proyecto de decreto, si no se necesita una ley, y se les propone, presidente. Porque, nuevamente, si la gente espera que quien gana las elecciones tenga claro qué es lo que hay que hacer en todas las diferentes áreas donde están las empresas, que compre poltrona, que compre una maquita y que espere por lo menos sentado o acostado, pues no va a suceder. O sea, no va a venir de allá. O sea, tiene que venir desde el sector privado las propuestas sobre cómo resolver los problemas que están afectando el sector productivo. Para ir cerrando, esta última pregunta va porque siempre has sido un hombre muy firme en sus convicciones, y para nadie es un secreto que, estando de acuerdo o no con estas convicciones, siempre has mantenido una constancia en tus líneas de trabajo. Y lo que quiero saber es cuál va a ser el escenario de esas líneas de trabajo desde ahora en adelante. Bueno, llevo 30 años promoviendo propuestas de política pública sustentadas en la filosofía de la libertad, y voy a seguir haciéndolo. O sea, yo lo hago de cualquier trinchera, así lo he dicho cuando he participado en política electoral y cuando no he salido elegido en los diferentes cargos a los que he aspirado. Siempre he dicho, mire, yo desde cualquier trinchera en la que esté voy a impulsar las políticas públicas que considero correctas, que considero que son las que nos permitirá a todos vivir mejor, le permitirá al sector productivo desarrollar todo su potencial, generar los puestos de trabajo que se requieren para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida a todos. Y estas propuestas tampoco son, digamos, de autoría mía. O sea, son propuestas que yo he visto que funcionan en otros países. Los países más prósperos del planeta han llevado adelante estas propuestas de política pública. Se han sustentado en la filosofía de la libertad para impulsar las reformas que requerían esos países cuando estaban muy pobres para convertirse en países desarrollados. Bueno, eso es lo que de alguna manera estoy promoviendo en Costa Rica desde hace mucho rato. He tenido programas de radio, televisión, me mantengo muy activo en mis redes sociales, y eso estoy más bien repotenciando la presencia mía en redes sociales. También hago mis aportes a través de mi bufete como abogado en lo que es reducción de gasto público. Entonces hago lo que son acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas para reducir gasto público. He hecho lo propio también con la publicación de salarios. Entonces me eché unas broncas del carajo para publicar los salarios de todos los funcionarios públicos con el propósito de presionar para la reforma en materia de remuneraciones a todos los funcionarios públicos para racionalizar el gasto público. Sigo haciendo propuestas de política pública, algunas materializadas en proyectos de ley que le doy a personas que están en posición de impulsar ese tipo de iniciativas. Estoy monitoreando la agenda parlamentaria. Si veo algo que va en dirección contraria, llamo la atención, trato de articular esfuerzos con otra gente para parar proyectos de ley que podría afectarnos a todos. Entonces, eso que me apasiona lo voy a seguir haciendo. Y bueno, pretendo incursionar en algunas actividades empresariales nuevas, como microempresario turístico y microempresario también en el tema de servicios. Así que muy probablemente esté tocando de las puertas a UNE para afiliarme, para asociarme a UNE, ser un microempresario más que suma y pone su granito de arena a esta organización tan importante que están ustedes liderando en estos momentos, María José. Yo te felicito más bien por esa iniciativa y me parece extraordinaria, y yo esperaría que muchísima gente que está emprendiendo, otras que están en proceso de emprender, otras que ya están emprendiendo, digan, a la pucha, sí, potenciemos a esta organización, porque esta organización puede de alguna forma ser esa voz
y esa voz que se requiere va a ir a golpearle la mesa, digamos, de una forma muy respetuosa a quien esté al frente del Poder Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa, para que tomen en consideración lo que sufrimos los empresarios en Costa Rica. Otto, muchísimas gracias por el tiempo, por estar dispuesto a venir a compartir tu conocimiento, a dejarnos exprimir un poquito ese cerebro. Gracias también por formar parte del espíritu de UNE, de lo que estabas hablando ahora, de no solo alzar la voz y golpear la mesa en cuanto a lo que nos chima dentro del zapato, sino también a asumir una actitud propositiva. A los que están en la casa viéndonos, espero que esta conversación les haya sido de mucho provecho, que hayan aprendido algo. Yo definitivamente aprendí. Y los invito también a dejar en los comentarios sus preguntas, sus inquietudes, cualquier pensamiento que les haya generado lo que hablamos hoy. Y también a unirse, a ser parte de nuestro esfuerzo de dar la pelea por el sector de los microempresarios, trabajadores independientes e informales. Así que los dejo y nos vemos en una próxima oportunidad.